Estamos compartiendo nuestro último estudio de nuestra serie de aspectos de la vida cristiana en la carta de Filipenses. Es una bendición haber llegado hasta aquí juntos para poder aprender tanto de este libro tan hermoso que fue escrito por el apóstol Pablo, que dejó una enseñanza fundamental para la gente de Filipos y también tiene mucho para decirnos a nosotros. En esta última sección estamos considerando la esperanza de la vida cristiana y estamos observando específicamente en el pasaje de hoy la provisión, entendiendo que el apóstol Pablo tenía mucho para decirles a la gente de Filipos al cerrar la carta y tenía que ver con el cuidado especial que ellos tenían para él. El texto se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Y le animo para que compartamos juntos la lectura de este pasaje. Vamos a leer el texto y dice así la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el saludo final dice lo siguiente: saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el texto realmente es hermoso, es un texto de aspectos muy cotidianos, de mucho de la vida personal del apóstol Pablo y de esa relación tan particular que él tenía con la iglesia de Filipos. Él había bendecido a esa gente llevándoles el Evangelio, sus vidas habían sido transformadas, habían encontrado esperanza en Cristo y al mismo tiempo ellos se habían preocupado por apoyarlo, sostenerlo, respaldarlo, lo cual es correcto, es saludable que la iglesia de Dios, el pueblo de Cristo, sostenga obreros que son reconocidos y que merecen el apoyo como el apóstol Pablo lo fue en aquella ocasión. Y él tenía mucho para decirles acerca de la provisión, que es el tema que nos toca en el día de hoy. Pero para hablarles de la provisión, él les iba a hablar de su propia preparación, porque el apóstol Pablo tenía una actitud muy especial ante estas cosas que tenían que ver con el dinero, los aspectos materiales, porque él estaba preparado para poder vivir cada circunstancia. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor, porque ya al fin habéis recibido vuestro cuidado para mí. Noten que él se gozó en el Señor, está hablando de un gozo espiritual. O sea, esta es la esfera de la realidad en la cual obtiene el gozo la vida, ¿no? El gozo en la vida. Quizás algunos podrían decir, bueno, me gocé en el dinero que ustedes me enviaron, me gocé en el hecho de que por fin se acordaron de mí en enviarme esta ofrenda. No, el gozo de Pablo siempre estaba enfocado en el Señor. Obviamente que él está hablando específicamente de que ellos habían estado haciéndole un aporte económico para apoyarlo en su ministerio, pero él dice, mi gozo viene de Dios. Tengamos en cuenta esto, hermanos, nunca podemos esperar recibir gozo de otras personas, de las cosas que otras personas hagan a favor nuestro, por más que sean maravillosas. El gozo verdadero viene de Dios. Obviamente, el Señor utiliza personas, utiliza medios y circunstancias para generar ese gozo, pero Pablo decía claramente, me gocé en el Señor. Él estaba preparado para ver la vida de esta manera, enfocado en aspectos espirituales mucho más profundos. Y él decía, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La palabra revivido es como un retoño que brota de alguna planta, o sea, algo que está ahí, que existe, que está latente, que ya en algún momento dio fruto, nació, creció y ahora vuelve a crecer otra vez. A veces, lamentablemente, en el apoyo material a los siervos de Dios, los retoños tardan demasiado tiempo en crecer y crecen cada tanto, y a veces tendrían que ser retoños que crezcan mucho más seguido y acordarse de aquellos obreros de Dios, pudiéndoles dar una ofrenda adecuada,
ocupada pudiendo sostener el ministerio. Pero Pablo dice, revivió ese retoño, ese anhelo que ustedes tenían de poder apoyarme económicamente en este sustento. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Hay siervos de Dios que están esperando que vuelva a reflotar aquel interés que originalmente teníamos por ellos. A veces decimos, bueno, pero estamos orando por el hermano. Pero a veces oramos por el hermano, y Dios sostiene obviamente, pero este hermano tiene necesidades económicas, o su familia tiene algunos problemas. Hay hermanos que a veces tienen problemas de salud, que no están bien atendidos porque el pueblo de Dios no está apoyando. Es bueno que el retoño vuelva a florecer y empiece a dar fruto para aquellos hermanos con nuestra ofrenda, con nuestro apoyo económico. Ahora, Pablo no estaba haciendo esto en concepto de crítica. Dice, ustedes estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es evidente de que ellos, los filipenses, habían estado pensando en la manera de ayudar al apóstol Pablo, pero no habían encontrado la oportunidad, no habían encontrado la circunstancia ni el medio para enviarle. Y es interesante que ellos utilizaron un hombre como Epafrodito, que fue a suplir lo que le faltaba a Pablo verdaderamente, que era la presencia de los filipenses, porque lo que Pablo extrañaba verdaderamente eran sus hermanos, y fue Epafrodito para suplir eso, pero de paso le llevó un dinero o una ofrenda o algo material que el apóstol necesitó para estar ese tiempo que estaba allí preso en Roma. ¿Saben? A ellos estaban dispuestos, no tenían la oportunidad. Mientras tanto, Pablo, a pesar de que ellos estaban deseosos de ofrendarle y no habían podido hacerlo, él actuó de una manera particular. El texto dice así, versículo 11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Saben? La causa del gozo de Pablo no era la ayuda material. Él había aprendido a tener contentamiento con lo que tenía. En otro pasaje de la Escritura lo va a decir, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ellos. El versículo 17 dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él no estaba pensando en lo material. Había aprendido a contentarse con la necesidad. Si usted quiere ver un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, lo puede encontrar en esto, en algo muy sencillo. Si la persona está dispuesta a pagar para servir a Dios o a sacrificarse para servir a Dios, es un verdadero siervo de Dios. Ahora, si lo que está esperando únicamente es generar medios para poder obtener algún tipo de recursos o está permanentemente preocupado porque el dinero llega o no llega y va a limitar su servicio a Dios en la medida que haya dinero a cambio, ya estamos ante un problema. Y desgraciadamente en el día de hoy hay gente que tiene cachets o presupuestos para poder predicar la palabra de Dios como si fueran un artista, un músico o un artista famoso, que para presentarse hay que poner tanto dinero. La verdad que es una vergüenza. Pero Pablo, que era un verdadero siervo de Dios, decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Pablo afirma que independientemente de cualquier circunstancia y por sobre cualquier situación en la que pudiera encontrarse, él iba a estar contento y gozoso. Esto es lo que él quiere decir. Bien abundancia, estoy contento. Bien escasez, estoy contento. Lo que contentaba a Pablo, como hemos mencionado en nuestro estudio al principio, es que la palabra de Dios se predicara. Su objetivo era que la palabra de Dios se predicara. Y él estaba contento con eso. Poder servir al Señor era su gran privilegio. Y como sabemos de la vida de Pablo, cuando no tuvo sustento, se dedicó a trabajar en su oficio, que era hacer tiendas y sustentarse a sí mismo, porque él estaba contento con el privilegio de servir a Dios. Él estaba preparado para servir a Dios. Versículo 12, aparece dos veces la frasecita, la palabrita sé. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esta repetición del verbo saber implica que el apóstol Pablo conocía por experiencia, no solamente por intuición. O sea, yo sé algo porque me lo contaron, podría decir, pero no solamente sé porque me lo contaron, lo sé por experiencia propia, y esa repetición nos da la idea de que él quiere marcar ese concepto. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, estoy preparado por el conocimiento, por la intuición, por lo que me han dicho, pero también por lo que he vivido. He pasado por momentos de mucha humildad y me acostumbré a ellos. He pasado momentos que son muy peligrosos, momentos de mucha abundancia, y me acostumbré a ellos. Sobreviví a unos como sobreviví a otros, pero la verdad es que aprendí a vivir de esta manera. Ahora,
es interesante que la verdadera causa por la cual el apóstol Pablo podía ser independiente de las circunstancias de la vida era que el Espíritu Santo le había enseñado a no solamente aceptar la voluntad de Dios, sino a regocijarse en cualquier circunstancia que pudiera encontrarse. ¿Entienden? Era el Espíritu Santo enseñándole a Pablo a actuar de una manera correcta. Ahora, cuando uno va hacia el versículo 13, se encuentra con uno de los pasajes clásicos del cristianismo y que tanto bien nos hace recordarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y noten que está en un contexto de preparación espiritual para vivir en el ministerio cristiano aun cuando no haya sustento. Está hablando de algo casi material, pero habla de ese poder, el poder de Cristo vivo que lo capacitaba a él para mostrar contentamiento en cualquier circunstancia que se encontrara. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece implica ser fuerte o tener fortaleza. Es decir, Pablo tenía fuerza para soportarlo todo. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de necesidad o prosperidad. Algunas personas tienen que enfrentarse a la prueba de la necesidad. Y sufren, se acomodan, les cuesta, pero salen adelante. El problema lo tienen aquellas personas que tienen que enfrentarse a la prueba de la prosperidad. Porque es mucho más difícil salir entero, íntegro, después de la prueba de la prosperidad. Porque algunas personas, para mantener ese estilo de vida próspero, terminan haciendo cualquier cosa con tal de sostener siempre un mismo estilo de vida. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo fortaleza para la prosperidad y tengo fortaleza para la necesidad. Estoy preparado para todo. Esa era la preparación del apóstol Pablo. Pero les voy a hablar, a partir del versículo 14 en adelante, de la participación que ellos habían tenido con su ministerio. Versículo 14 dice al principio, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, quiere decir, más allá de la independencia que yo tengo de la ayuda humana, el hecho de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo aprecio la ofrenda que ustedes me enviaron. Podemos encontrar un siervo de Dios que confía en Cristo, deposita su fe en Él, recibe grandes bendiciones porque está descansando en el Señor, pero les puedo asegurar que cuando el pueblo de Dios dice, hermano, aquí tiene nuestro apoyo para que usted siga adelante en el ministerio, eso es muy valorado. Y es lo que Pablo está transmitiendo acá. La necesidad no deja de estar, por más que la persona esté descansando en Cristo y haya aprendido lecciones muy importantes en cuanto a lo material. La necesidad sigue y es muy bien apreciada cuando el pueblo de Dios dice, voy a respaldar a este hermano y este ministerio. Y la palabra que usa ahí para participar, bien hiciste en participar, es una palabra que se refiere a compañerismo, comunión o asociarse con alguien. Esto quiere decir lo siguiente, yo tengo un ministerio, servir a Cristo, predicar la palabra de Dios, llevar el Evangelio a otros lugares, dice Pablo, y ustedes, cuando están apoyándome, lo que están haciendo es asociarse conmigo. Las personas que participan en el ministerio de otras personas por medio de una ofrenda, lo que están haciendo es asociarse con ellas en el ministerio que estas personas están llevando adelante. Esa es la idea que quiere comunicar el apóstol Pablo. En un sentido, él era el socio que hacía el trabajo. Y en un sentido, por así decirlo, de alguna manera, los filipenses estaban cumpliendo el rol de aquellos que ponían el capital. Y ambos estaban llevando en conjunto una labor como una sociedad para que la palabra de Dios se extendiera. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que estamos apoyando a un misionero. Él está en el campo de labor, nosotros estamos en nuestras responsabilidades, pero estamos asociándonos con él. Debemos ser muy responsables en cuanto a eso. Dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y después decir más abajo, sabían también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dar y recibir son unas palabritas muy interesantes, son términos técnicos derivados de la contabilidad, que implicaban para Pablo un sentido de obligación. Son términos que hablan de contabilidad, ahí debe haber, y hay toda una cuestión de columnas, y nosotros muchas veces se nos hace difícil pensar en esas cosas. Pero la realidad es que para Pablo estos términos de la contabilidad, este concepto de dar y recibir, implicaban una obligación. Porque ahí tienen hermanos que están apoyando económicamente
su ministerio y él tiene una gran obligación y un gran peso. Esto es lo que implica, es como una sociedad, insisto, como mencionamos hace un momento. Aquel que pone el dinero espera que aquel que está haciendo un trabajo práctico sea responsable para que el dinero genere las ganancias. Esto en cualquier sociedad es así. De la misma manera, aquellos que están orando, ofrendando, apoyando a los obreros de Dios, esperan que el obrero actúe en consecuencia en un sentido de obligación. Y es lo que Pablo entendía, de dar y recibir. No es que solamente ustedes me dan, sino que yo recibo y doy, y ustedes reciben y dan. Y es una consecuencia unida y vuelta lo que Pablo estaba tratando de decir. Ahora, él va a decir en versículo 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La idea era de cosechar lo que se siembra. Y Pablo lo que estaba deseando era que por medio del ministerio que él tenía y del hecho de que ellos participaban de este ministerio económicamente, recibieran los filipenses una bendición espiritual. Fruto también se puede traducir ganancia. Volviendo al concepto de la sociedad, quería que ellos salieran gananciosos, beneficiados con esta sociedad que habían establecido con el apóstol Pablo. Ellos le enviaban una ofrenda, se acordaban de él, lo apoyaban. Pablo hacía el ministerio y ellos podían disfrutar del fruto diciendo, ¡qué bendición! Lo que Pablo ha hecho en Roma, personas ahí han conocido a Cristo como Salvador, o lo que Pablo ha hecho en Tesalónica, miren, hay una iglesia formada y nosotros somos parte de ello y nos enteramos de estas noticias. Qué bueno pensar de esta manera también en el día de hoy. Hay muchos hermanos que merecen nuestro apoyo, que necesitan nuestro apoyo y cuando participemos de esta sociedad vamos a ser grandemente bendecidos. Y el texto continúa diciendo, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y menciona olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que ellos habían dado para Pablo era como la ofrenda encendida que se elevaba, se levantaba delante del altar de Dios, en el templo de Dios. Era una ofrenda para Dios. A veces nosotros pensamos en términos muy limitados y muy materiales. Y tengamos en cuenta esto, que cuando decidimos apoyar a un misionero, estamos entrando en un ámbito tan profundo, tan santo y tan espiritual como decir, aquel sacerdote judío que iba delante del altar de Dios y colocaba la ofrenda, un sacrificio encendido al Señor. Es una ofrenda para Dios. Al mismo tiempo implica una responsabilidad muy grande, una obligación muy grande para el misionero, porque ha recibido, misionero o el ministerio, no un dinero para usar como quiera, sino un dinero que es ofrenda para Dios y debería ser usado de una manera santa y pura como era usada concretamente la ofrenda en el altar de Dios. Y esto es para pensar mucho. Por último, Pablo va a terminar hablándole del Padre y él les va a llevar a recordar una vez más que todo lo que podemos hacer está bajo el control, el cuidado, la bendición de alguien que está observando desde los cielos y que ninguna de estas cosas le son pasadas por alto. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, noten que Pablo dice mi Dios, dejando una vez más al final de la carta un ejemplo de que él tenía una relación experimental con Dios. Él sabía quién era Dios. Él no le dice Dios o aquel Dios que está en los cielos va a hacer algo por ustedes. Habla desde un punto de vista cercano. Y dice, desde mi experiencia yo puedo decirle cómo es Dios. Es mi Dios y este Dios actúa de una manera maravillosa. Él no va a fallar en cumplir el propósito que él tiene de suplir las necesidades. Ustedes están preocupados por la obra de Dios. Yo les puedo decir, hasta acá Dios me ha bendecido a mí y los va a bendecir a ustedes. Mi Dios, este Dios con el cual tengo una relación íntima, ese Dios no va a fallarles. Dice, suplirá con la idea de cenar, cumplir, dar todo lo que ellos necesitan. Y cuando habla de las riquezas en gloria, está hablando de los recursos infinitos de Dios. Recursos infinitos. A veces pensamos en términos tan cortitos, ¿no? Humanos, materiales, limitados. Y tenemos un Dios en los cielos el cual es dueño de todas las cosas. Y a veces no estamos hablando de dinero en la obra de Dios. A veces estamos hablando de milagros que Dios hace por causa de su poder y sus riquezas en gloria. Tenemos que entender que la obra de Dios es la obra de Dios al fin y al cabo, aunque parezca una redundancia. Y aquella oportunidad que tenemos de participar de la obra de Dios es colocarnos en sintonía con lo que Dios quiere hacer. Dios está interesado en suplir nuestras necesidades porque es un Dios que no defrauda,
para que nosotros podamos a su vez suplir las necesidades del ministerio, de la obra del Señor. Pablo terminaba dándole gloria a este Dios, dice: a Dios mi Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, y saludando afectuosamente a los hermanos y diciéndole que había algunos de la casa de César que habían conocido a Cristo durante el tiempo que él estaba preso en ese lugar. Dice: especialmente le saludan los de la casa de César, diciendo: algunos de estos soldados o siervos de la casa de César habían conocido a Cristo por medio del ministerio que él realizó estando en la cárcel. Durante 19 lecciones compartimos aspectos de la vida cristiana en Filipenses. Le estoy muy agradecido por esto, por haber apartado un tiempo para poder estudiar estos pasajes tan lindos de la Escritura. Le animo a volver a leer toda la carta, a meditarla. Conocí a un hermano que tenía el hábito de leer Filipenses todos los días, al principio, a la mañana, porque decía: es la carta del gozo, y quiero aprender del gozo de la palabra de Dios y aprender muchas cosas, y las sabía casi de memoria. Bueno, le animo a releer, pensar en Filipenses y entender que hay aspectos de nuestra vida cristiana que tienen que ser revisados. Y es lindo observar en todo esto, tras las líneas, el ejemplo del apóstol Pablo y esa relación tan experimental y filial que tenía con el Señor. Mi Dios, pues, era su Dios. Qué bueno que ese Dios sea nuestro Dios también. Gracias por este tiempo de estudio juntos. Dios le bendiga. Gracias por compartir aspectos de la vida cristiana en el libro de Filipenses.